Vamos a empezar, hermanos, en Apocalipsis 2:17. Agarren su Biblia porque vamos a tener bastantes citas. Vamos a estar estudiando. Apocalipsis 2:17. Eso es porque aquí yo he escuchado que por ahí hay personas que dicen que por cada alma ganada Dios nos tiene una estrellita en el cielo. No, yo fijé. Pero fíjese que no. No, es verdad. Bíblicamente dice otra cosa. Parecido. Galardón. Vea lo que dice Apocalipsis 2:17. Ya lo tenemos. Amén, aleluya. Leámoslo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Amén, aleluya. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. Amén. Nos van a dar una piedrecita. Puede tomar su lugar. No tendremos una estrellita, tendremos una piedrecita. Pero no es por cada alma ganada, sino es por acabar la carrera. Y ahí va a venir un nombre que solo nosotros vamos a conocer. Es parecido, pero no es lo que es. Ese es el nombre de este tema, en que vamos a darnos cuenta de algunos temas, de algunas cositas que nosotros creíamos que estaban bien, pero que nos damos cuenta de que tal vez no. En otros nos damos cuenta de que ni siquiera tiene nada que ver con la Biblia. En otros nos vamos a dar cuenta que están mal interpretadas, pero de poquito a poquito nos vamos a ir dando cuenta. Amén. Los tres reyes magos. ¿Cuántos de nosotros hemos oído que de los tres reyes magos? Amén. Busque Mateo 2:1. Amén, aleluya. Mateo 2:1. Los tres reyes magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice que eran reyes. Marcos, ¿qué? No. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice cuántos eran, no dice que eran reyes tampoco, no dice que eran tres, pero se puede decir que eran tres porque más adelante nos cuenta la escritura que le trajeron regalos que eran oro, incienso y mirra. Amén. Que son tres. Nosotros deducimos que cada uno le trajo una cosa, pero realmente la escritura pues no lo especifica. Es algo curioso, que tal vez por la misma inercia de la creencia, la misma inercia de lo que hemos escuchado, nos lleva a creerlo como si realmente fuera. Pero realmente no eran reyes, eran magos, que en ese tiempo se le llamaba científicos, se le llamaba alquimistas, se le llamaba otro tipo de personas que realmente no hacían magia, sino que lo que hacían ellos eran estudiosos de los astros, eran gente de ciencia que muchas veces hacían cosas químicas, gente que tal vez conocía de medicina, pero realmente magia no hacían. Vamos a ver otra. Vaya a Esther 2, de 5 a 7. Esther 2, 5 al 7. Aquí vamos a aprender algo. No sé si usted se haya dado cuenta o haya escuchado acerca de Esther y Mardoqueo. Amén. Y lo que yo había escuchado y lo que yo había creído estaba mal. Esther y Mardoqueo eran tío y sobrino y sobrina. Eso es lo que yo pensaba, pero no. No, hermanos, leamos. Esther capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahí viene lo bueno. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther,
hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Realmente no era ni su tío, eran primos. Si se da cuenta, de ahí dice, era hija de su tío. La hija de mi tío es mi prima. La adoptó, pero ya la adoptó pues como hija, tampoco como sobrina. Entonces nos damos cuenta de que a veces escuchamos las cosas de una manera equivocada y las creemos. Se nos hace fácil y nos damos cuenta después que estábamos creyendo algo equivocado. Y así hay muchas curiosidades. Hay cositas que ni siquiera están. Hay otra, por ejemplo, que en Génesis 8, capítulo 7 al 12, esa es la que habla acerca de que Noé envió un cuervo y no volvió. Génesis 8, del 7 al 12. Ahí nos habla acerca del diluvio. Nosotros sabemos que Dios estaba enojado con la creación, con el hombre, se habían apartado, había mucha maldad en el mundo. Pero Dios vio que Noé y su familia, sus hijos, sus nueras y su esposa se portaban bien, por decirlo así. Entonces Él los quiso salvar, pero les dijo, fabrícate un arca y llénala con los animales para salvarlos. Mete a tus hijos y a tus nueras y a tu esposa para que seas salvo, para que no perezcas, porque todo lo demás va a perecer. Vamos a leerlo. Génesis 8, del 7 al 12. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ahí vemos que el cuervo sí volvió. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Ahí muestra otra cosa que también he escuchado, que dice que cuando la paloma volvió y llevaba la hojita de olivo, ya era señal de que ya se podía salir y que Noé ya había abierto para que salieran los animales, cosa que aquí estamos viendo que no. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió más. Ahí es lo que estamos viendo, que el cuervo sí volvió, pero la paloma ya no, porque ya habían bajado las aguas. Esa era la señal. Nosotros nos damos cuenta de que, en mi caso, yo había escuchado esto y así lo había creído. Y en los detallitos de todos y cada una de las lecturas bíblicas podemos encontrar cosas que hacen que se entienda de otra manera, si la analizamos con un poquito de cuidado. Tal vez no sea muy significante, tal vez no le vaya a dar un giro muy grande a la doctrina, pero es bueno conocerla de la manera correcta. Hay detallitos que sí le van a dar un giro muy grande a la doctrina, si nosotros los malinterpretamos. Aquí hay otra muy agradable, es en Juan 11:38. Vamos a buscar Juan 11:38. Esto nos está diciendo acerca de que Jesús le dijo a Marta que quite la piedra. No sé por qué hay personas que piensan que Jesús le dijo a Marta que quite la piedra. ¿Se acuerda de la escena en Betania? Donde había muerto un amigo de Jesús y sus hermanas María y Marta. Pues lo mandaron llamar, pero él todavía se quedó otros días. Cuando llegó, pues ya le dijeron, ya no molestes al maestro porque ya tiene muchos días de muerto.
Pero ellos no sabían o no entendían o no querían entender que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, y resucitó a su amigo Lázaro. Vamos a leer del 38 al 44, Juan capítulo 11, versículo 38 al 44, y dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Pero si se da cuenta, hay un punto. No dice quitad la piedra, Marta. Hay un punto que quiere decir quitad la piedra. Es todo. Luego, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y quede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero sobre todo en ese pedacito donde dice Jesús: quita la piedra. Punto. Luego ya Marta ya empieza a decir lo que iba a decir. Pero muchas personas dicen que nuestro Señor Jesucristo le dijo: quitad la piedra, Marta. Que le dijo a Marta que quitar la piedra. Las piedras del sepulcro son pesadísimas. Una mujer no va a poder hacer eso, ni dos. Es más, ni siquiera un hombre solo. Amén. Eso son pesadísimas, es pura piedra. No sé por qué hay personas que pues malinterpretaron eso, y yo fui uno de ellos cuando yo era principiante en estas cosas. Cuando me daba cuenta de que las cosas que me decían eran de las personas que sabían más, pero muchas veces el saber más no significa saberlo correctamente. La única manera de saber correctamente es poniéndole atención a la palabra, a leerla con cuidado, a decirle al Señor: Señor, te encargo mi entendimiento, envía tu Espíritu y dame entendimiento para poder discernir de la manera correcta. Hay otra partecita que he escuchado que dicen: deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. La otra parte es: pero no dejes que hagan nido en ella. Eso no es bíblico. No sé por qué a veces hay personas que lo dicen, que en la Biblia dice eso. Eso es una frase de Martín Lutero. Si buscamos en Mateo 6:26, que es lo más cercano a lo que pude hallar, no dice eso, dice otra cosa. Mateo 6:26. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No tiene nada que ver, solamente por las aves, pero es lo más cercano. Esto no es bíblico. Deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. No es bíblico. Es un dicho de Martín Lutero. Y la otra parte, la primera es: deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. La segunda es: pero no dejes que aniden en ella. Da a entender acerca de que no puedes evitar que haya pensamientos, no puedes evitar que haya gente que hable y que diga cosas, pero lo que sí puedes hacer es que te afecte, que se queden ahí, que se te queden en la cabeza, que te afecte, que te transforme tu vida de una manera tal vez hasta equivocada. Eso es un buen consejo, pero bíblicamente no está. Es verdad. Y a veces decimos: alguien me dijo que sí estaba, pero no está. Así hay varias. Esta. Vaya a 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Esta está buena. 1 Samuel 3, del versículo 4 al 10. Habla acerca de las veces que Dios llamó a Samuel, que yo pensé que eran 3, pero no. Analizando bien, ahorita vamos a ver cuántas fueron. Ya lo tenemos. 1 Samuel capítulo 3, versículos 4 al 10. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Es la primera. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez, la segunda, a Samuel.
Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántas fueron? 4. ¿Por qué decíamos que 3? Ay, mire qué bonito. ¿Cuántos de nosotros, cuando oyemos la voz de Dios, le decimos: habla, Señor, que tu siervo oye? Qué bonito que cuando Dios nos diga, digamos: habla, que tu siervo oye. Y sobre todo, habla, que tu siervo obedece. Amén. Amén. Cuando Dios le diga que se venga temprano para pasar la bequeadora en la iglesia, ¿qué vamos a decir? Habla, que tu siervo obedece. Y de verdad, hace falta. Hay muchas cosas que hacen falta en la iglesia que nosotros podemos hacer. Amén. Bueno, vamos a seguir, no se me enojen. Otra. Un templo llamado La Hermosa. Hechos 3:10. ¿Se acuerda que Pedro y Juan, hasta el corito, estaban en la puerta del templo y se encontraron a un paralítico? Hechos 3:10. Por aquí lo tenía. Aquí lo tenemos. Hechos 3:10. Vamos a empezar desde primero el 1 y el 2. Hechos 3, 1 al 2. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora vámonos al 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Se acuerda que le digo: no tengo oro ni plata, pero Amén. de lo que tengo te doy, levántate y anda? Milagro de Dios, asombroso. Pero pongamos atención en eso que dice: se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. La Hermosa era el nombre de la puerta. En ese tiempo se le ponían, tenía varias puertas, el templo tenía varias puertas. Una de ellas era La Hermosa. Cada una tenía un nombre diferente para ubicarlas, dependiendo del lugar en donde estuvieran. Aquí muchas personas se confunden y piensan que el templo se llamaba La Hermosa. No, era la puerta del templo. Era solo un templo tenían, pero con diferentes puertas. Así que el nombre de la puerta era La Hermosa. Otra: Dios bendice al dador alegre. Y fíjese que no. No, pero hermano, ¿cómo que no? Dios bendice al dador alegre. Bueno, la palabra de Dios no dice así, dice un poquito diferente, y ya le cambia el contexto. Vamos a buscarlo. Dios bendice al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Vamos a buscarla. 2 Corintios 9:7. ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Es un poquito diferente. Dios bendice al dador alegre y Dios ama al dador alegre. Claro, cuando te ama, Él te bendice, pero eso no tiene nada que ver con lo que des. La bendición no la vas a pagar con lo que des. La bendición no tiene precio. La bendición no es una moneda. Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Y si tú das mucho o poquito, eso no interesa al Señor.
Lo que Él quiere es que tú tengas ese corazón para ayudar, ese corazón para dar, y que, como dice Él, que lo prepares desde antes, que preparémonos nosotros para lo que vamos a dar. Sí, claro, tampoco te vas a quedar sin nada, vas a dar lo que Dios ponga en tu corazón y lo vas a dar contento, lo vas a dar alegre. Por eso Dios ama al dador alegre. No dice que el que más ama o que si no das no te bendigo. No, tampoco. Esta es clásica, es clásica. Vámonos a Génesis 2. Estamos haciéndonos mejores buscando citas bíblicas. Génesis 2. Adán y Eva comieron de la manzana. Vámonos a versículos 16 y 17 de Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como dice, para empezar, no dice que era una manzana, dice que era apetitoso, bueno a la vista. Y también le dijo que no comiera, porque comió. ¿Por qué seremos así? ¿Por qué tendremos esa manera de hacer las cosas que nos dicen que no hagamos? Son las primeras que se hacen. Ni modo, así somos. Nos hicimos imperfectos, no supimos aprovechar el libre albedrío que nos dio Dios para llegarnos a Él de una manera voluntaria, de nuestras ganas de llegar a adorarle, como ahorita lo hemos hecho. Simplemente nos hemos equivocado, la humanidad se equivocó desde un principio y hubo consecuencias. Como decía por ahí, el COVID afectó a todo el mundo. Ni yo, ni los enfermos, ni los que han muerto del COVID tuvieron la culpa, pero alguien cometió ese error, contagió, y de ahí se contagió todo el mundo. El pecado fue también como una epidemia que se vino de generación en generación. A rato pues todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a ese ser maravilloso que vino a entregar su cruz, a entregar su vida en la cruz del Calvario, pudimos tener la vida eterna. Sí, seguimos perseverando hasta el final. Bueno, vamos a seguir con otros. Esto está curioso. Segunda de Reyes 2:11 habla acerca de que Elías subió al cielo en un carro de fuego. Segunda de Reyes 2:11. Se oye como que sí sucedió. Elías subió al cielo en un carro de fuego. Amén. Pero ¿dónde iba el carro? Ahorita vamos a ver. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, a Elías y a Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. No era un carro de fuego, era un torbellino. ¿Cambia la manera de interpretarla? Pues se supone que no. Pero de que estamos tal vez diciendo cosas que no están correctas, estamos equivocándonos. Lo bueno que sabemos que Eliseo quedó con la doble porción de bendición de Elías y vino a hacer grandes maravillas también por bendición de Dios. La otra, ahí cerquita, Isaías. Vámonos a Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6 dice algo que aparentemente cambia las maneras de ver las cosas. Aquí yo me acuerdo que decían que nosotros somos como trapos de inmundicia, que nosotros somos como trapos de inmundicia comparados con Dios.
las cosas son un poquito diferentes. Vamos a leer lo que dice Isaías 64. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nosotros no somos como suciedad, sino que nuestras cosas, nuestras obras, todas las obras que nosotros pensamos que son justas, realmente son como trapos de inmundicia delante de Él. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que hay veces que llegamos a la casa y resulta que nos descuidamos tantito y nuestro niño pequeño, nuestro bebé, especialmente las niñas chiquitas, se encontramos y se llenaron la cara con el maquillaje de la mamá, o que abrieron un jar de mayonesa y se la comieron toda, de harina, y se embarraron todos. Han pasado muchas cosas que realmente nosotros nos damos cuenta qué desastre hizo este niño. Imagínense, Dios dirá: qué desastre están haciendo estos niños, nunca crecieron. Necesitamos aprender de Dios, necesitamos encargarle que nuestras obras, nuestras justicias sean inspiradas por Él, porque como hombre las justicias de nosotros son equivocadas, pero las justicias que son inspiradas por Él son justas, porque Él nos ha puesto ya el Espíritu Santo de justicia y podemos hacer las cosas que a Él le agradan. Pero sí, el malentendido está en que nosotros no somos como trapos de inmundicia, sino que nuestras obras. Aquí hay otra, mire, que dice que no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Se oye muy bonito y se oye como si fuera bíblico, pero no es bíblico. Es raro. Esta no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Esa es unas palabras salidas del Quijote de la Mancha, un libro que se escribió en España hace muchos años, que fue muy famoso, pero se oye como si estuviera en la Biblia. Y buscando, pues solo encontré Lamentaciones 3:37. Lamentaciones después de Jeremías. ¿Después de Jeremías o es antes? ¿Quién sabe? Después. Lamentaciones de Jeremías, busquémosle. Capítulo 3, versículo 37. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, y dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? No se oye como que haya dicho que esa hoja no se va a mover del árbol sin su voluntad, pero sí habla acerca de que la voluntad del Señor está en todo. Él conoce todo, Él se da cuenta de todo. Y sí, Él se da cuenta cuando una hoja de árbol cae, porque su sabiduría es eterna, es grandísima, muy ilimitada. Y sí lo puede hacer, solo que las palabritas que estaban ahí, pues realmente bíblicas, no están en la Biblia. Otra que tampoco está es lo que dice: Dios se aprieta, pero no ahorca. Es verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos oído esa frase? No está en la Biblia. 1 Corintios 10:13. Es lo más cercano que pude encontrar. Primera Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, podemos entender que dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Entra? ¿No entra? No, y le voy a decir por qué. Dice: ayúdate que yo te ayudaré. Yo me voy a ayudar. No, pues qué gran ayuda.
Él sí te ayuda, brother. Hermana, Él sí te puede ayudar. Pero siempre ten tú esa voluntad de hacer las cosas positivas, porque sabes que Dios te va a ayudar. Pero si tú vas a andar como aquel que dijo: yo me voy a aventar al río, como quiera Dios me va a ayudar. No, espérate, no tientes a Dios. Es verdad. No te estés, ayúdate. Búscate un barco y Dios te va a ayudar a que pases en el barco. Tenemos que tener cuidado y no malinterpretar cosas, porque a veces no son bíblicas. Se nos han contado que son bíblicas y se pueden aplicar, pero no son exactamente tal así como se oyen. Lo literal a veces no es lo correcto. Otra. Esa ya. Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 16 al 26. Gálatas 5, 16 al 26. Está curioso. Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. No hay frutos de la carne. Son las obras, exacto. Nosotros a veces se nos hace sencillo decir frutos de la carne y frutos del Espíritu porque nos enfocamos en lo que se da. ¿Cuáles son la diferencia? Bueno, la diferencia ahí está en Gálatas capítulo 5, 16 al 26. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Vaya. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, muchas veces hacemos lo que queremos, pero no es lo que es correcto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y un montón de cosas. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Las personas que tales cosas practican no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No necesitamos la ley. Ya el Señor Jesús vino, murió y Él dijo: me voy, pero no os dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, o sea, el Espíritu Santo de verdad. ¿Y sabe para qué? Para que mediante el Espíritu Santo nosotros podamos tener esos frutos. Amén. Esos frutos de la carne, ¿no, verdad? Las obras de la carne. Obras de la carne. No se me duerman, hermanos, ya mero terminamos. ¿Está aburrido? No se aburren. Daniel en el pozo de los leones. Y el fruto del... Ahí vamos a aprender también un detallito. Busquemos Daniel capítulo 6, versículo 16. Daniel 6, 16. Daniel 6, 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. No pozo, foso, no es lo mismo. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Y le libró? Sí le libró. Pero cabe señalar la diferencia aquí de que no era un pozo. El pozo es hacia vertical, hacia abajo. Y el foso es como un túnel, para allá o para allá. Es horizontal. No es un pozo, es un foso. Y cabe señalar, porque he mirado, eso sí me ha tocado equivocarme yo también, que hace muchos años hacíamos una escuelita bíblica y hicimos un póster y ahí estaba el pozo donde echaron a Daniel y los leones allá abajo.
En la Biblia dice que no era pozo, era foso. El foso no es para abajo, el foso es como una cueva. Gracias a ese error, estuve años dándome cuenta que estaba pensando equivocadamente. ¿Y qué es una letra? Que le da, bueno, lo importante es que Dios libró a Daniel de los leones. Ya sea que pozo o foso lo libró, y eso es lo que nosotros damos gloria a Dios. Y podemos darnos cuenta de que también nosotros, por cualquier cosa que nos venga, si confiamos en Dios, ya sea pozo o foso, lo que sea, Dios nos va a librar. Si tenemos confianza en Él y si es la voluntad de Él. A veces Él quiere que pasemos por ciertas cosas para que maduremos. Porque a veces ciertas cositas que necesitamos trabajar. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Amén. Salmo 5, 4 y 6. Busquémosle. Salmo 5. Cuatro al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Amén. Espérese. Hay un detalle. Dios ama al pecador que se arrepiente. Porque Dios dice que Él no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a Él. Dios no ama al pecador. Dios lo aborrece. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dios ama al que se arrepiente. Todos somos pecadores, pero nos arrepentimos. Intentamos. Le pedimos perdón. Buscamos su presencia. Pero hay gente que no lo hace. Y gente que rechaza la obra de Dios. Esas personas no los ama el Señor porque ellos hacen iniquidad. Cuando se arrepienten y vienen a Él de corazón, Dios extiende su mano porque ama al hombre, ama al ser humano, pero no le gusta que andemos de pecadores. No le gusta que estemos con la iniquidad en nuestro corazón. Él puso todo. Estamos en un tiempo muy sencillo, muy fácil. Todo es fácil, todo es sencillo. El problema está en que tan fácil y tan sencillo que no lo aprovechamos. Hay gentes allá en Rusia que cómo batallan para reunirse. Tienen temor hasta de que los maten. Y nosotros aquí a veces nos quedamos en la casa. Ay, Dios nos ayude. Noé predicó 120 años. Noé predicó que iba a venir el diluvio y que toda la humanidad iba a perecer, pero no. Otro malentendido. Génesis 5:32. 5:32 dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Fíjese, a los 500 años tuvo hijos. Yo tengo apenas 57 y ya no tengo hijos. Todavía hay tiempo. Imagínate, de 500 todavía me falta. Agárrense. Que se agarre mi esposa, mejor. Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Ahora vámonos al capítulo 6, al versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es lo que estábamos platicando ya rato. Él hizo un pacto que permitió que se salvaran esas 8 personas. Y claro, los animalitos. Nosotros nos vamos un poquito más adelante al capítulo 7, versículo 6.
Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años, ¿se acuerda a los cuántos años tuvo hijos? Y era de 600 años cuando entró en el arca. Eso quiere decir que estuvo 100 años preparándose para el diluvio. Para empezar, no dice que predicó, pero solo fueron 100 años, no fueron 120, si es que hubiera pasado esos 100 años predicando. Y ahí es donde viene la confusión. En el capítulo 6, versículo 3, si nos regresamos un poquito, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Eso quiere decir que el hombre ya no va a vivir más de 120 años. A Dios ya no le agradó. Antes, ¿cuánto vivían? Noé 500, cuando empezó a tener niños, 600 cuando entró en el diluvio. ¿Y qué pasó con Matusalén? ¿Cuántos fueron? 69. Adán, 960, entre otros. ¿Cuántos años vivían? Imagínense cuando estos muchachos de Abel y Caín le trajeron la ofrenda a Dios. Eran hombres, no eran niños chiquitos, eran hombres que ya tenían su ganado, ya tenían sus hortalizas ahí, ya tenían sus familiares. Tanto que dice la palabra de Dios que cuando Caín mató a Abel, fue arrojado a otros pueblos. Ya había otros pueblos de tanta criatura que se fueron criando. Porque antes el mandamiento era procrear y poblar la tierra. Ya después vino la ley que dijo que tenías que respetar ciertas partes, tenías que respetar ciertas personas, pero hasta eso todavía podían tener varias mujeres. ¿Cuántas? 500, 700, ¿cuántas tenía Salomón? Cantidad. David, ¿cuántas tenía? Bueno, pero ya nos estamos alejando. Pues no fueron 120 años los que predicó, los 120 años eran los 120 años máximos que va a vivir el ser humano. ¿Cuánto predicó según? 100. ¿Qué? Se puede decir, no dice la Biblia que predicó 100 años, pero dice que era de 500 años cuando tuvo hijos y de 600 cuando ya vino el diluvio. Entonces, ese gap son 100 años. No dice que los pasó los 100 años predicando. Pero si los hubiera predicado no eran 120, eran 100 nada más. Que Pablo cayó del caballo. ¿Se acuerdan? En Hechos 9, 3 y 4, Pablo cayó del caballo. Hechos 9, 3 y 4. Ya me lo terminamos. No, hay muchas, pero están curiosas. Hechos 9, 3 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayó del caballo. Aquí nada más dice que cayó a tierra. Ahora, podemos interpretar, imaginarnos que en ese tiempo, pues, eran caballos, iba rumbo a Damasco, era una área desértica y necesitaban caballos. También podemos entender que Pablo era un guerrero. Pablo era romano, estaba acostumbrado a pelear y siempre andaba a caballo. Podría haber sido un camello también. Podría haber sido un camello, o es más, pudo haber ido caminando. Pero que cayó al suelo, cayó. La cosa es de que decir que cayó del caballo, la Biblia no lo dice, pero lo podemos entender así. Esta está buena. María Magdalena era prostituta. Nada más que mentira. Sí, hermanos. Busqué, por más que busqué, no encontré ninguna cita bíblica en donde hablara de que María Magdalena era prostituta, de que se portaba mal, de que era mala, de que tenía reputación dudosa. No, a lo contrario.
Vamos a ver Lucas 8:2. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Salieron 7 demonios. Nuestro Señor Jesucristo la sanó. Después, estudiando, me di cuenta de que los 7 demonios no se referían que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Esa era una expresión que se usaba para decir varios, muchos, 50. Cuando nosotros decimos 50, nos damos cuenta que son 25 más 25. Pero también 50 significa que no tiene cuenta, que pueden ser cualquiera. No se cuentan, 50. Así es el 7. Ahí tampoco se cuenta. ¿Se acuerdan cuando le digo cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro prójimo? 7 veces. Porque ese 7 para ellos decía cualquier número, e incluso dijo 70 veces 7 para remarcar que es más todavía. Entonces aquí dice que sacaron varios demonios, algunos demonios, 7 demonios. Pero probablemente se estaba refiriendo a demonios, le llamaban también a lo que ahorita le llamamos estrés, que le llamamos depresión, que le llamamos ira, que le llamamos cosas así mentales, bipolaridad, todas esas cosas psiquiátricas, psicológicas que les afecta a las personas últimamente. Tal vez desde ese entonces también los tenían, pero no dice que fuera prostituta. Estuve buscando otras cosas. Hermanos, María Magdalena era una líder. María Magdalena era una mujer de fe, era una mujer de servicio. María Magdalena, desde el momento que tuvo su encuentro con Jesús, nunca se le apartó. Magdalena era del lugar de Magdala, por eso le decía Magdalena. Magdala era un puerto al noroeste del lago de Galilea, del mar de Galilea, que pues tenían dinero, se dedicaban a la pesca, se dedicaban a las telas, y había dinero, había mucho comercio. Y se entiende que ella tenía dinero, que lo puso al servicio de Dios, al servicio de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio. No solo ella, hablaban de otra, de Susana, hablaba de Juana. Pero lo interesante es de que María Magdalena no se portaba mal. Al contrario, ella estuvo ahí cuando nuestro Señor Jesucristo sanó al paralítico. Ella estuvo ahí cuando los apóstoles no estaban con nuestro Señor Jesucristo. En ese momento en que fue llevado al Gólgota y fue crucificado, ella estaba ahí. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro estaba por allá en un rincón escondido llorando. ¿Y en dónde estaba Judas Iscariote colgado ahí? Y los demás escondidos. Y ella estaba ahí. ¿Qué mujer puede que no tenga fe o que haya sido una mujer equivocada puede mostrar tanta fe? ¿Y quién fue la primer persona que fue al sepulcro a los 3 días? María Magdalena. Ella fue la que llevaba los perfumes y lo que se necesitaba para untar el cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estaban los demás ahí? Porque estaba una mujer. ¿Cómo le iba a hacer esa mujer para abrir la piedra, para quitarla de ahí? ¿Cómo le iba a hacer? Pero ella obedeció, ella fue, porque ella tenía una conexión con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo había dicho que a los 3 días iba a resucitar, y ella fue. Cuando ella llegó ya no estaba. ¿A quién escogió nuestro Señor Jesucristo para parecérsele? Recién resucitado. A María Magdalena. Sí, le dijo, ve y dile a los demás. Eso sí es cierto. A ella le encargó, ve y dile a los demás. ¿Por qué le habrá encargado? Se oye curioso, pero es cierto. Ve y dile a los demás que me has visto. Lleva el informe.
Son periodistas. Tienen un talento, ¿no? Tienen un talento. Pero mire qué bonito, ¿no? Que el lugar el lugar que ocupaba María Magdalena era un lugar que había sido transformado durante el tiempo o durante mi entendimiento. No sé si alguno de ustedes sabía eso, pero cuando yo busqué esa cita no la encontré y nunca encontré nada malo de ella. Digo, oh, wow, qué asombroso. Y también hay lugarcitos, partecitas en donde dice que ella hablaba con nuestro Señor Jesucristo. Ella llegó a decirles, el Señor ha resucitado. ¿Y qué hicieron los otros? No creyeron. ¿Qué hizo Tomás? No creyó. Otra, la sangre de Cristo que cubra mi carro, mi casa y mi familia. No, espérate. La sangre de Cristo no sirve para... No es que no sirva, no es correcto decir que para que cubra las cosas. La sangre de Cristo es para esto. Hebreos 9:14. Ya me lo terminamos. Hebreos 9:14. ¿Alguien la quiere leer? Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? Para limpiar vuestras conciencias de obras muertas. Amén. Aleluya. Nada tiene que ver con el carro, con la casa, esas son cosas que tú consigues con tu esfuerzo. Claro, Dios te da la salud para que puedas ir a trabajar, Dios te da la gracia para que le caigas bien a tu patrón y te siga dando trabajo y te muestre un cheque y te vas prosperando. Pero no porque le digas voy a la sangre de Cristo cubra mi carro, ya el carro va a correr sin gasolina, le vas a tener que meter gasolina. No creas que por eso ya no se te va a ponchar una llanta, se te va a dañar una luz, vas a tener una mala experiencia con el carrito que te deja a la mitad del freeway. Si no le pones gas te va a dejar. La sangre de Cristo es para darle vida al pecador que se arrepiente, para aquel que la acepta, para limpiar nuestras conciencias. No podemos seguir en esta vida viendo que a veces no entendemos cosas que muchas veces por inercia las creemos equivocadamente. Debemos de ver lo que dice la palabra de Dios. Debemos de ver lo que la palabra enseña de una manera clara, leyéndola. No porque nos la digan. Muchas veces las interpretaciones son basadas en otras teorías o son basadas en otras experiencias de la persona que las está diciendo. Muchas veces es una doctrina ya basada en la interpretación de una iglesia, de un líder. El líder debe ser nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos va a guiar a Él mediante la palabra de Dios. Hermanos, ojalá y que nos hayan servido estos poquitos puntos en los que nos hemos enfocado hacia la palabra de Dios, en las cosas pequeñitas que a veces le dan otra doctrina a las cosas, a veces no afectan, pero es bueno reconocerlas y conocerlas tal como la palabra de Dios dice, como el Señor quiere que nosotros lo veamos. A veces dice el Señor en Apocalipsis que no le debemos cambiar nada, y a veces lo cambiamos sin saber, sin darnos cuentas. Muchas veces decimos cosas pues que no están aquí en la Biblia, como Jonás, que se lo tragó una ballena, y la Biblia dice que se lo tragó un gran pez, que Dios había preparado un gran pez. En la región donde estaba Jonás, ballenas, hay cachalotes. No podía porque ya estaba lleno. Ya hay ballena, ¿verdad? Como conste que yo no dije.
Es que si va llena, pues ¿cómo se lo va a comer? Ya no cabe. Es lo que le digo, podemos razonar de una manera o razonar de otra, pero el mensaje que da la Escritura es de acuerdo al contexto. Acuérdese esto, un texto sin contexto es un pretexto. Un pretexto para acomodarla de la manera que nos convenga, un pretexto para acomodarla como más nos guste, o un pretexto para acomodarla a como se oiga más bonito. Pero no, para eso está todo. No es nada más de leer el texto, no es nada más de leer el versículo, es de que hay que leer todo el capítulo, toda la partecita que está hablando de eso. Y muchas veces hay que leer todo el libro, y mejor leamos toda la Biblia. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, 21, eso. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Que Dios nos dé esa bendición a todos y cada uno. Que Dios nos esté permitiendo cada vez más bendición de acuerdo a su palabra. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga.